oye el jefe, ¿cómo es el jefe? El jefe es bueno, se porta bien. La verdad que estamos bastante contentos de estar aquí trabajando, debido a que tanto el jefe como los compañeros y la clientela y amigos, que también son bastante importantes, nos sentimos muy bien con ellos. Pues aquí llevamos 3 años y medio. 3 años y medio trabajando, aproximadamente, sí, arriba abajo 3 años y medio. Los turnos son complicados, quizás cuando... No, hombre, teniendo en cuenta que este oficio tiene algunos sinsabores, lo peor no es que seas camarero, lo peor es que te guste, como decimos. Entonces lo llevamos bastante bien, son turnos partidos y vamos, y lo llevamos bastante bien. Tenemos una flexibilidad. Me han comentado bastante. Que los fines de semana que hay algunos que supone que es una feria, ¿no? Pues, los fines de semana son bastante buenos. Los turísticos se notan, ¿no? Sí, se nota bastante. De todas maneras, nuestro público nuestra clientela, está enfocada a lo que es el cliente cordobés y los clientes del cliente nacional, que también los que nos conocen repiten bastante y vamos, tenemos bastante aceptación. ¿Alguna anécdota que te acuerde? Siempre es que el camarero es el que sabe. Te comento, anécdotas hay muchísimas, esto es un día a día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que no te acuerdas? Como siempre que hacemos la pregunta, ¿no? Evidentemente no tengo una reseñable, siempre, por ejemplo, hace poco a un señor que tenemos justamente aquí al lado, cliente, el cocinero se disfrazó de cliente y le robó el vino, y que tiene bastante malas purgas, pues le gastamos una broma buena y nos hartamos de reír. O sea que son anécdotas diarias, ahora mismo no tengo ninguna que te pueda decir, pero es el día a día, que siempre hay movimiento, siempre hay cosas que contar y anécdotas positivas. Cuando la tertulia nace, la vocación con la que nacimos era tratar no solo de tener nosotros más conocimiento de los temas, fomentar el debate interno, ¿no? Y por tanto la tolerancia, que yo creo que es el valor. Yo siempre digo, ¿qué es lo que te ha dado la tertulia? El valor de la tolerancia, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre cualquier asunto desde posiciones, en fin, no siempre concordantes, ¿no? Pues nuestra intención era trasladar al exterior, a la sociedad, las conclusiones de nuestros debates, ¿no? Eso no ha sido posible, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es difícil establecer consenso, no solamente establecerlo, sino además comunicarlo al exterior, ¿no? Tuvimos una única experiencia, recordáis, cuando el tema de la ronda de Poniente estaba muy en crisis, donde sí logramos un consenso con una tertulia magnífica que tuvimos que traímos de ponente externo a Tomás González, ¿no? Y donde escribimos un artículo consensuado, ¿no? Exigiendo la realización de la ronda, en fin, entrando en el debate de si el soterramiento o no, en fin, toda la problemática que en aquel momento subyacía sobre ese asunto, ¿no? Sí, que fue complicado aquello, Es muy complicado. Es la única vez que hemos salido, bueno, y también dos veces, y también porque en fin, estaría bien además rendirle testimonio tuvimos un compañero de tertulia, además un magnífico compañero de tertulia, Mariano Liñán, arquitecto también, en fin, compañero también mío. Y bueno, murió muy joven y también la tertulia, hicimos un comunicado público de agradecimiento y de puesta en valor de su personalidad, porque era además un contertulio excelente, ¿no? Un contertulio extraordinario, ¿no? Contribuía mucho al consenso, a la búsqueda de la razón, un buen contertulio. Sí. Los tres que ves aquí seamos de los más templaditos, ¿no? hay de todo, pero entran en razón cuando tienen que entrar, no hay problema. Bueno, lo bueno que tiene esto que aquí se va a pecho descubierto. Aquí se va. Sin embargo, una vez que termina la tertulia y salimos de esa puerta, no ha pasado nada. Somos los mismos que teníamos 6 años. Es decir, y es curioso eso, que después de 20 y tantos años se siga llevando de esa manera. Es curioso, pero las raíces, el comienzo de, en fin, lo digo de nuestra formación más elemental, de muchachillos con 6, 7, 8 años, transcurrió 60 años, sigue estando presente, ¿eh? Tenemos unos comienzos comunes, una formación común, y eso persiste. Luego después cada uno ha andado por la vida por donde ha podido, como es lógico, y lo que nos queda, pero se hace presente. Yo haría una observación. Si eso te lo analizan desde fuera, nunca desde dentro. Entonces,
nosotros cuando traemos un ponente externo, después siempre te dice, oye, eso que yo he visto en esa tertulia, eso no lo conozco yo en ningún lado. Y le hemos dicho, es que esa tertulia no es nuestra, está abierta a todos. Y de hecho, aquí hay muchos contertulianos que llevan muchos años porque vinieron un día de ponente. Y son tertulianos desde ese día. Antes nosotros programábamos los temas anualmente y normalmente éramos capaces de cumplir esa programación. ¿Sabes qué pasa? Que la velocidad que lleváis los medios en el tratamiento de los acontecimientos Se queda en antiguo. hace que ya la programación anual no nos sirva. Es muy curioso, ¿no? De tal manera que tenemos casi que ir improvisando conforme la actualidad se va desarrollando, porque en veintitantos años hay que ver la velocidad que han cogido los medios en capacidad de transmisión. Y claro, el tema se queda enseguida casi agotado, ¿no? Es un asunto que nos tiene, en fin, por lo menos yo creo y hemos hecho bien. Que la tertulia lo tiene ahí como algo que hay que resolver, ¿no? Muchas veces los temas son más informativos por parte de la persona que está más cualificada en esos temas, y los demás pues nos damos por informados, ¿no? Habitualmente lo que hacemos es que esta persona durante 20 minutos, 25 minutos expone su tema y luego después se abre un turno de palabras y ya está. Y ahí sí suele haber ya yo creo que pasa igual que en los parlamentos, lo primero se escucha y luego después se abre la veda. Hombre, eso es tan así que en ocasiones, ¿no? En ocasiones algunos contertulios han dicho cuidado, ¿no? Porque en los temas políticos el debate se exacerbera, ¿no? El debate coge una dimensión más crítica, ¿no? Pero la esencia de la tertulia, desde luego, la base y esencia de la tertulia, vamos a estar siempre por no obviar de ninguna de las maneras el debate político, porque hay una cosa clara, que esta es una tertulia plenamente democrática, ¿no? En el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Entendiendo la democracia como información, conocimiento, evaluación, debate. Y entonces eso tiene que estar presente en la tertulia, ¿no? Sí, por lo menos en el contrato oral, por lo menos algo había, ¿no? O por lo menos se habló. Lo dijo Pepe. Dice que yo le he hablado que hay una tertulia que tienen que respetar. Que tienen que respetar el sitio y el día. Perdóname, caballero, que le voy a poner por aquí un pequeño agape. Hombre, esto además, este es el plato preferido por... Bueno, él coordina la tertulia y pide lo que vamos a tomar. Y luego le pido los dineros Para la colecta, ¿no? ¿Qué es? Revuelto campero, ¿no? Revuelto campero. Que, por supuesto, si quieren probar revuelto campero hay que venir a Casa Salina. Eso es... Ayer me encontré con un amigo que ironizaba un poquito esto de decir las tabernas. ¿Y qué es lo que va a hablar? De cultura. Pero claro, es que es musulmán, no puede beber vino y entonces no lo entiende. Pero hay que ver lo que está relacionado justamente la cultura, las tabernas en Córdoba y lo mucho que ha dado. Decir, lo repetimos en cada programa, pero es que es una verdad como un templo, ¿no? Bueno, hay mucho que ver, claro. Primero que la gastronomía en general y de luego los vinos son cultura, ¿no? Porque identifican mucho a los pueblos, es decir, por eso hay tanta variedad según las zonas y tal, ¿no? En segundo lugar, las tabernas ya como espacios físicos, por la forma que tienen, son digamos, unos lugares de encuentro, yo creo que de sociabilidad popular realmente grande, ¿no? Y entonces, bueno, es normal y por eso no da de extrañar, por ejemplo, los cafés cantantes, que había a final del siglo XIX, donde el flamenco empezó a promocionarse. Bueno, pues era una modalidad, quizás no era la taberna tal como la entendemos hoy, pero eran espacios muy similares como podían ser estos, como un pequeño estradito, donde, por ejemplo, donde el flamenco pues empezó a funcionar. Ha habido otro tipo de espacios donde se hacía música clásica, y por supuesto en el día a día de cualquier taberna de hoy, ya no hay que hablar de historia, sino de hoy en día, bueno, pues hay tertulias flamencas, tertulias culturales, de poesía, exposiciones, es decir, que yo creo que hila muy bien, porque las dos cosas son muy nuestras, están en nuestros genes, ¿no? Tanto la cultura como pues, una cosa tan nuestra como, por ejemplo, el vino o la gastronomía en general, ¿no? Entonces yo le veo una ligación muy lógica y no me sorprende nada, ¿no?
Sí. Bueno, y no solamente eso, yo creo, no sé si exagero, pero sería imposible entender la cultura sin las tabernas aquí en Córdoba. Hombre, yo creo que sería muy difícil entender Córdoba, ya ni siquiera la cultura, sino Córdoba, sin las tabernas. Y no por aquello que se decía de que había más tabernas y una sola librería y tal, ¿no? Que eso siempre ha sido mentira. Que ha sido mentira, ¿no? Porque ahí no pueden convivir, hay librerías, es magnífica y hay mucha cultura, pero yo creo que sí, que es que las tabernas, si es que la propia idiosincrasia de Córdoba da para eso, pasa como con el patio, es decir, hay una serie de estilemas que son paradigmas de la ciudad, es decir, que son paisanos que se han ido conformando por el paso de muchas culturas y es una cosa que no arranca de 50 ni 60 años, sino que viene de mucho más para atrás, ¿no? Y entonces efectivamente yo no concibiría Córdoba sin taberna, y de hecho me da muchas veces muchísima pena cuando una taberna histórica pues desaparece. Pues eso para mí es como, no sé, me produce un desgarro. Hay tiendas, hay establecimientos que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues cerrado, una lástima y tal. Pero una taberna realmente en un sitio es como cuando se pierde una casa patio, son cosas muy que nos hunden en nuestras raíces, ¿no? Y hay edificios y sobre todo tabernas con mucha solera, de mucho tiempo y tal, que tienen una personalidad, yo no sé si entraría en eso del BIC, del interés cultural, pero sí un tipo de protección, le digo que se da una protección a los patios, ¿no? Porque, en fin, porque son cosas, digamos, que son los que han ido creando la historia. La historia no son solamente los grandes acontecimientos, la historia son también el día a día, son las pequeñas cosas. La historia de las ciudades se hace no con grandes planes, con grandes... sino se va construyendo cada vez con el trabajo de mucha gente, en fin, sobre todo de popular, ¿no? Es decir, es así como se hace una ciudad, hacer planes urbanísticos, digamos, bueno, para crear grandes avenidas y todo eso, bueno, pues una cosa muy buena, que hay que hacerla, pero realmente lo que nos sumerge, lo que nos identifica, lo que nos caracteriza a nosotros, por ejemplo, pues en Córdoba pues son los patios, lo mismo que en Granada pues pueden ser los Cármenes, es decir, que ahí hay que cuidar todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues eres muy modesto porque te dedicas precisamente a preparar los grandes programas fuera de las tabernas. Este año, ¿qué tienes previsto? Bueno, también hacemos algunas cosas en las tabernas, y como Poética tenemos, por ejemplo, un programa de poesía en las tabernas. También procuramos en alguna vez hacer alguna actuación de flamenco. Es decir, evidentemente, claro, que hay otra concejalía que es de fiestas y tradiciones populares, que también se dedica, que entre otras cosas pues cultiva este tipo de actividades. Hoy precisamente tenemos más tarde tenemos una presentación de la ruta de las tabernas, es decir, que es precisamente flamenco. No, yo creo que se hacen actividades, lo que pasa es que claro que una delegación de cultura municipal pues tiene que abarcar una panoplia de cosas tan grandes que bueno, que en fin, que esto puede parecer anecdótico. Preguntas para 2014, bueno, para 2014 yo creo que tenemos que hacer lo mismo, es decir, las mismas actividades, por lo menos que hemos hecho en 2013, que hemos crecido un 10% con respecto a 2012, y además incorporar nuevas iniciativas. O sea, yo creo que hay que estar... Crecido en número de asistentes, ¿no? En número de actividad y número de asistentes, sí. Sí. Pues Tela, tal como está la cosa, ¿no? Sí, hay que buscar fórmulas. También es verdad que ahora está más flexible el mercado, es decir, que ahora es más fácil a lo mejor con un artista que en otro tiempo pues te cobraba, ahora pues, a lo mejor pues, puede ser un poquito más asequible, pero bueno, sobre todo hay que hacer mucho trabajo, o sea, hay que esforzarse y tener imaginación y ver qué cosas pueden calar más en el público. Y bueno, yo estoy bastante contento de la respuesta de la gente. Después nosotros ya como organización desde el ayuntamiento pues pues procuramos acertar lo más posible. Unas cosas salen mejor, otras salen peor, pero en general yo creo que la línea está siendo buena. Entonces para 2014 pues por un lado tenemos que combinar lo que son los grandes eventos, como es la Noche Blanca del Flamenco, como Poética, el Festival de la Guitarra, con lo que son eventos de tipo medio, es decir, lo que van dirigidos a un público fidelizado. Por ejemplo, el teatro tiene ya una serie de... el público de teatro, porque el que es, queremos que vaya ampliándose y por eso se hacen programas educativos, se hacen programas de divulgación. Los festivales de tipo medio, el Festival Rafael Orozco de Piano, pues está ya asentado en noviembre, todo el mundo sabe que viene y tiene una respuesta de público magnífico. Festival de las Tres Culturas, música de las Tres Culturas. Es decir, ahí la Feria del Libro, es decir, hay una serie de programas que van dirigidos a un público que ya está fidelizado. Pero después hay un tercer aspecto que para mí es muy importante, que es la captación de nuevos públicos, que es ampliar el radio de acción de la cultura. Es decir, llegar hasta segmentos de población que tienen menos oportunidades
por razones socioeconómicas, geográficas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos un programa que se llama Cultura en Red, que está teniendo un crecimiento realmente espectacular en respuesta de público. Muy basado en los centros cívicos, muy basado en los barrios. Totalmente en los barrios, exactamente. Hemos hecho en Navidad, se llama Cantarillo, también en barrios, en sitios donde normalmente no va la música, en el centro penitenciario, en hospitales. Es decir, hay que intentar llegar, o sea, no conformarse con lo que son los circuitos tradicionales, los que están asentados, que eso es relativamente cómodo, sino que hay que intentar llegar a más gente. Porque te das cuenta de que hay una necesidad, o sea, de que si la gente no respondiera. Yo siempre digo un ejemplo que me llamó la atención. Hicimos un concierto en el polígono Guadalquivir, en un centro que hay ya muy al fondo del polígono, casi pegando la carretera, y era de la Orquesta de Córdoba. Yo pensaba, una música de Mozart y tal, en fin, porque claro, si organiza una cosa de flamenco, a lo mejor piensa, o de copla, dice, bueno, a lo mejor hay más aceptación. Bueno, pues el salón estaba lleno, pues podría haber unas 350 personas. El concierto terminó y la gente que me había visto que yo presentaba el concierto, o sea, me identificaron, no porque me conocían, vinieron primero a darme la norma, a decirme que por qué no había más, pero en sitios, digamos, que han tenido menos posibilidades, bien porque llevan menos tiempo asentados, digamos, son barrios más nuevos, porque son donde hay dificultades socioeconómicas grandes, en muchos casos, incluso zonas casi de exclusión, pues te da una alegría, te da una paz grandísima, puedes ver que eso que tú crees que puede ser bueno, te lo refrenda a la gente con una gratitud realmente extraordinaria, ¿no? Entonces yo creo que hay que combinar todo eso. La ciudad no puede hacerse solo pensando en cómo proyectarse fuera, que eso es muy importante. Es decir, el Festival de la Guitarra es muy importante que exista porque nos posiciona entre los grandes festivales de guitarra del mundo. Como Poética nos posiciona como una ciudad con una gran tradición poética, con una gran pulsión en el terreno de la lírica poética. Pero no solamente podemos hacer eso, porque entonces estaríamos solamente primando, digamos, unos segmentos de población grandes, pero no estaríamos tratando de abrir hacia otros sitios que están más difíciles, ¿no? ¿Podemos vivir de la cultura? ¿Esto no da dinero? Bueno, habrá que intentarlo, por lo menos, ¿no? A ver, hay que tener muy claro que cada ciudad, las ciudades, no solamente en cuanto a posicionamiento, de imagen, de identidad, sino también en términos económicos, pues tienen que buscar cuáles son sus fortalezas, ¿no? Sí. Entonces, pues Córdoba, pues quien no lo vea, creo que no conoce la ciudad, el sector cultural unido al turismo y al patrimonio, es decir, ese trinomio que forma lo que la herencia que nos ha dejado monumental, histórica, que nos ha dejado por eso, el paso de tantas culturas. Por un lado, lo que llamamos patrimonio, lo que es la cultura, esa pulsión, eso es buscar, porque tenemos, ya digo, una tradición poética grande en el caso de la música clásica, el flamenco. Es decir, Córdoba es una ciudad muy atractiva para los visitantes y ahí entra el turismo en juego. Entonces, si se pone en funcionamiento todo eso, estamos haciendo un motor económico para la ciudad, que no puede ser el único, evidentemente ninguna ciudad se nutre solamente de un sector, tiene que haber varios, pero este es un sector para mí prioritario. Y evidentemente el paso siguiente y el que, digamos, le da perdurabilidad, le da solvencia, le da más fortaleza a cualquier ciudad, más allá de los vaivenes políticos, de los vaivenes coyunturales, por ejemplo, de la capitalidad, pues bueno, porque era una coyuntura que fue muy buena para impulsar una serie de cosas, pero no dejaba de ser un hito en concreto. Para que las ciudades, digamos, se asienten con una identidad cultural muy potente, porque el caso, por ejemplo, de Florencia, pues evidentemente tiene también que haber un proceso de instalación de industrias creativas, tiene que haber clústeres culturales. Yo creo que es muy interesante lo que puede surgir en el Urban, muy interesante en muchos sentidos, no solamente en el caso de las industrias culturales, sino porque a través de esas industrias creativas que se pueden radicar allí, en ese nuevo edificio que se va a poner en lo que hoy es la Escuela Normal de Magisterio, se puede crear también un foco de importancia que además revitalice toda esa zona sur de la ciudad, que muchas veces pues no ha tenido la atención que han tenido otras, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las industrias creativas hay que cuidarlas, hay que crear las condiciones para que sea interesante que surjan en todas esas industrias. Entonces eso tiene que ir combinado con un trabajo permanente de dinamización y de tener la cultura en un primer plano de la agenda política y de la conciencia ciudadana, porque una cosa retroalimenta a la otra. Y entonces así es como se termina posicionando una ciudad como cultural en el más amplio sentido, haya capitalidad o no haya capitalidad, y para proyectarse en el tiempo, ¿no?
Bueno, me quedo con una definición que ha dado que está muy bien para el futuro de Córdoba, ¿no? Esas tres patas, ¿no? De patrimonio, cultura y turismo. Sí. Oye, ¿has definido lo que es una taberna? Bueno, pues sí, pues la verdad que sí, la taberna se incluiría perfectamente ahí. Sí. Que de verdad que muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir. Sí, la verdad. Sí, salud. Muchas gracias. Sí. Bueno, esto ha sido totalmente una lección para todos aquellos que creen que la taberna es solamente vino. Tiene mucho de cultura. Y es una pena tener que dejar aquí un sitio tan confortable y tan añejo y con tanta cultura como Casa Salinas.